Saludos y bendiciones, mis hermanos. Soy el diácono Elix en nuestra sección aquí en Católico Hoy de Conoce tu Fe. Hoy estaremos hablando sobre la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo, un momento de reflexión que llama al convertirnos y volvernos a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para crecer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Juan 14:23 dice: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Este tiempo es un buen momento para analizar cómo estamos espiritualmente, qué cambios puedo hacer en mi vida espiritual que me acerquen más a Dios. Por supuesto, no podemos olvidar hacer una buena confesión. Antes de ir al sacerdote para confesarnos, debemos tomarnos el tiempo de hacer un buen examen de conciencia. Por ejemplo, pensemos en los mandamientos. ¿Cómo no he sido fiel a Dios de pensamientos y palabras? Le he puesto a Él primero. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre si están vivos? ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Has faltado a misa sin motivos justos? ¿Has fallado en la oración diaria? ¿Eres perezoso? ¿Has sido perezoso? No matarás es el quinto mandamiento. ¿Has hablado mal de alguien a sus espaldas? A veces no matamos físicamente, pero sí afectamos con nuestras palabras y actos la integridad de otra persona. ¿Has cometido actos impuros de pensamientos o acciones? ¿Has tenido un mal pensamiento y lo has retenido en tu mente? Ahí es donde está el pecado. ¿Has robado o has mentido? La mentira, pequeña o grande, es mentira. ¿Has deseado lo que otro tiene? ¿O te ha causado envidia ver que otro ha progresado? Es importante hacer un examen de conciencia para así saber lo que le vamos a decir al sacerdote antes de ir a nuestra confesión. Por otro lado, este tiempo de Cuaresma nos invita al ayuno, la oración y la limosna, tal como Jesús nos los presenta en su predicación en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 1 al 18. Veremos lo que nos dice en el Evangelio de Mateo. Mateo 6, 1 al 18. Les recomiendo que lean esta lectura, este pasaje del Evangelio, detenidamente para que mediten en sus hogares sobre lo que nos dice el Señor sobre estas tres cosas: el ayuno, la oración y la limosna. Yo les voy a leer algunos de ellos, de los versículos, pero usted lo puede leer completo. Dice en el capítulo 6, en el versículo 3: cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te dará tu premio. Estamos hablando de la limosna. La limosna no es solamente dar dinero, sino es ayudar también, dar tu tiempo, tus talentos, tus dones, ponerlos al servicio de ese que está a tu lado. En esta Cuaresma debemos buscar a quién puedo ayudar, a quién le puedo tender la mano que sé que necesita de mí en este momento. En el versículo, hablando sobre la oración, en el versículo número 6, capítulo 6, versículo 6, dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. La oración es esencial, como lo podemos ver. Jesús nos invita a orar en este tiempo de Cuaresma. Quizás podríamos hacer un poquito más de lo que hacemos diariamente en la oración. Y el próximo es el ayuno. En el versículo 17 dice: tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Palabra del Señor.
Jesús nos invita en este tiempo de Cuaresma a estas tres cosas tan importantes: ayuno, la oración y la limosna. Y de hecho, estas son las condiciones y la expresión de una verdadera conversión. Y vamos hacia adelante. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios. Para llegar preparados y limpios interiormente a la Semana Santa, te explico en qué consisten estas tres prácticas que acabamos de mencionar, que nos enseñó el Señor en el Evangelio de Mateo hoy. Ayuno, no solo de comida y bebida, sino también de nuestro egoísmo, vanidad, orgullo, odio, perezas, murmuraciones, malos deseos, venganza, impureza, ira, envidia, rencor, injusticia, insensibilidad ante las miserias y las necesidades del prójimo. De todas estas cosas podemos ayunar. Claro está, el ayuno físico es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué hace el ayuno físico? Y durante este tiempo de Cuaresma me van a escuchar a mí, porque las lecturas hablan mucho sobre el ayuno. El ayuno nos ayuda a nosotros ¿a qué? Al dominio propio. Cuando uno tiene hambre y no puede aguantarse del hambre, ¿qué uno hace? Lucha y dice: Señor, ayúdame. Va a la oración para yo poder soportar este quizás dolor físico que estoy sintiendo del hambre, por amor a ti, en agradecimiento a ti por lo que has hecho por nosotros. Ofrezcamos ese ayuno por aquella gente que no conoce al Señor, que puedan tener ese encuentro con Dios. El ayuno es muy importante en la Cuaresma. Además, el ayuno nos ayuda a nosotros a que quizás en el momento de tentación, a tener la fuerza. Esa misma práctica del ayuno nos ayudará a nosotros a saber detenernos y optar por el camino no del pecado, sino de la santidad. El segundo que se menciona es la limosna, no solo material, como nos decía anteriormente, sino prestar ayuda a quien lo necesita, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo a quien lo pide, compartir alegrías, triunfos, repartir una sonrisa, dar un buen saludo, un abrazo, ofrecer nuestro perdón a quien nos ha ofendido, aceptar a aquel que no es de nuestro agrado, que quizás no comparte mi misma fe o no comparte mis ideas. De esa manera estamos dando limosna. Propongámonos en este tiempo de Cuaresma quizás tratar de hacer las paces con alguien que no he podido. Aceptar a alguien, quizá un compañero de trabajo, que su personalidad me choca, no me gusta. Buscar la manera de aceptarlo. Un buen sacrificio de limosna en este tiempo de Cuaresma. El próximo punto es la oración. Sin oración, tanto el ayuno como la limosna no se sostendrían. Caerían por su propio peso. En la oración Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, más comprensivo, más generoso. La oración es generadora de amor e induce a la conversión interior. Si no oramos, perdemos básicamente lo otro que estamos haciendo, porque ambas cosas, tanto el ayuno como la limosna, si no está combinada con la oración, tarde o temprano o nos vamos a cansar o lo vamos a hacer sin sentido, realmente buscando un propio beneficio y no el beneficio también del que está a nuestro lado. Y finalmente, mis hermanos, les quiero mencionar algunas cosas para poder comprender mejor en qué consiste la Cuaresma, qué es lo que nos enseña nuestra iglesia. Y les voy a dar estos 5 puntos. En primer lugar, ¿cuándo comienza la Cuaresma? Esta práctica inicia el miércoles de ceniza y termina el jueves santo con el inicio del triduo pascual. Viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Esos 3 días se le llama triduo pascual. La Cuaresma termina el jueves santo. De hecho, el viernes santo, por ejemplo, se nos pide que sea un día de abstinencia y de ayuno. Ayuno, ya sabemos todos lo que es, evitar, es decir,
comer menos. El desayuno, por ejemplo, una comida sólida al día, que es la comida regular, de lo que nos comemos siempre, y las otras 2 comidas deben ser la mitad de lo que usualmente comes. Ese es el ayuno que nos pide nuestra iglesia, siempre y cuando estés bien de salud y no tengas algún problema, digamos, del estómago o cualquier otra condición, o seas un anciano, etcétera, etcétera. También ese día se nos pide la abstinencia, que es no comer carne. Es decir, en el Viernes Santo se pide abstinencia, no comer carne. De manera que hacemos ayuno y nos abstenemos de comer carne. Se puede comer, digamos, pescado. Si deseas comer pescado, puedes comer pescado. Pero lo más importante es abstenernos de comer todo tipo de carne. El segundo punto que les quiero mencionar es cuánto dura la Cuaresma. Aunque no son 40 días exactos, en la Biblia el número 4 simboliza el universo material. Seguido de 0 significa el tiempo de la vida de la tierra, con sus pruebas y dificultades. Por ejemplo, 40 días de diluvio, 40 días de Jesús en el desierto, 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, 40 años de Moisés y Elías en la montaña y 400 años que duró el pueblo judío en Egipto. De manera que es simbólico esos 40 días de desierto del Señor Jesús, que es lo más que llevamos nosotros en la Cuaresma, es lo que celebramos. Por eso siempre decimos 40 días. ¿Qué significa el color morado? El color morado en este tiempo de Cuaresma significa penitencia. Por eso usted va a ver que el sacerdote usa el color morado en su vestimenta clerical, o sea, es decir, en la casulla, que es la que usa el sacerdote, y el diácono, si lo está asistiendo en la misa, en su dalmática el color es ese color púrpura, que significa penitencia. El punto número 4, ¿cuáles son las prácticas cuaresmales? Ya hemos mencionado algo de esto: la oración, que es indispensable para nuestro encuentro con Dios; la penitencia, que se realiza cotidianamente y sin necesidad de grandes sacrificios; y la caridad, que es necesaria para llegar a la Pascua santificado. Muy importante, servir a los demás. No se nos puede olvidar de eso. Podemos hacer todos los sacrificios que hagamos, pero si nos olvidamos del hermano, estamos perdiendo lo principal. Y el quinto punto, quiero ampliar un poquito más nuevamente en lo que consiste el ayuno y la abstinencia. El ayuno, como ya les había mencionado, se ingiere una sola comida fuerte en el día, mientras que la abstinencia consiste en no comer carne. Esto lo exige la iglesia, lo pide en el Viernes Santo. De hecho, en los viernes del tiempo de Cuaresma se acostumbra a no comer carne también, pero realmente la iglesia lo exige en el Viernes Santo. Si tenemos la gracia, mis hermanos, de seguir felices en la casa paterna como hijos y amigos de Dios, la Cuaresma entonces será un tiempo apropiado para ti y para mí, para purificarnos de nuestras faltas y pecados pasados. Te invitamos a hacer conciencia en la sociedad, acompañado de un propósito para responder a estas necesidades a través de obras de misericordia y oraciones. No podemos olvidarnos de nuestros hermanos. Si hacemos todos los sacrificios, ayuno, limosna, pero damos algo ahí por cumplir, realmente estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que hacerlo en primer lugar por amor y en segundo lugar sin olvidarnos de nuestros hermanos. Que esos sacrificios los podamos ofrecer por aquel que no conoce a Dios. Entonces, mis hermanos, hasta aquí en nuestra sección de Conoce tu Fe en este tema de la Cuaresma. Rogando al Señor que tengas una Cuaresma bendecida, que puedas ofrecerle a Dios con amor esos pequeños sacrificios que Él nos pide en su palabra, que solo nos los pide no para que nos ganemos el cielo, porque Él ya nos ganó el cielo, pero sí más bien para que seamos mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hermanos con aquellos que nos encontremos en el camino. Hasta la próxima y que Dios los bendiga abundantemente.